pasa como a mí, o te sacan de la cosechadora con el resto de las semillas. En cámara no se nota, pero no veo. Hola mundo, buen día. Hoy arrancamos del EPF de Roque Pérez, ruta 205, kilómetro 138. Esta vez no les voy a mostrar la salida de la General Paz con todo el tráfico y todo eso, ya conocen lo que es Buenos Aires, así que no lo voy a cansar con eso. Ahora estamos por el kilómetro 150 más o menos. Si miramos a la izquierda podemos ver muy claro que no hay absolutamente nada interesante por acá. Pero bueno, si miramos a la derecha a lo lejos podemos ver con cuidado que tampoco nada vale la pena. Puta madre. Qué molesta esta ruta. Tiene partes que son un clavo mal. Saladillo, acá estamos. Muy bien. Monumento al Vasco de Articochea. Mirá, no, qué momento, si llegás a venir medio distraído, medio dormido, boludeando con algo, tenés un Transformer a 2 por hora adelante y un camión con acoplado de frente. O sea, o te sacan de la cosechadora con el resto de las semillas, o te limpian de la trompa del camión como bicho de ruta. Bueno, acá tenés otro. Che, ¿todos estos cosos a esta velocidad son alquilados o qué onda? Porque si lo tenés que llevar de la agencia a tu terreno te toma una semana. ¿Qué onda? Siempre los veo en la ruta. Nunca los veo entrando de una agencia, saliendo de un terreno. Si alguien maneja uno de estos, me deja comentario de dónde lo llevan y eso. No tengo idea. Che, si pinta cansancio en la ruta, no se paren, tomen un café, bailen con un poste de luz, qué sé yo, hagan algo. No vayan a la ruta dormidos. Bueno, ya estoy por entrar de Bolívar. Tendría que cargar nafta, comer algo. Tampoco me vendría mal para un rato porque estoy bastante palma. No hice mucho en kilómetros, creo que 350 más o menos, algo así. Pero vengo 80, se me hace largo el viaje. Igual no me gusta correr, no me quejo, pero bueno, estoy cansado. Sé que unos kilómetros para adentro hay un IPF, así que me abro un poco, pero seguro tiene todo y es cómoda y no me la pierdo. Ah, bueno, mira el hambre que tengo, que pensé que era un food truck eso y vende ropa. ¿Les pasa como a mí? Es como que si paso por adelante un vidrio, una ventana, un espejo o algo, tengo que girar la cabeza, tengo que mirar. Siempre, eterno.
Che, me encantó el IPF, ¿eh? Tiene hotel, baño, ducha, tiene todo. Cargué nafta con miel boliviano a la ruta. Linda cruz, me gusta. Bueno, ahora empieza el lío. Ruta 65, kilómetro 391. Esto es Laguna Alsina. Acá en teoría en marzo por ahí se fue a la miércoles un puente. Y hasta que no lo arreglen va todo el tráfico por Laguna Alsina. Según el mapa el desvío tiene la misma distancia que el recorrido original. El tema que por acá tenés como 20 kilómetros de arena, piedra, ripio, dinosaurios, de todo. Me gusta el pueblo, se ve lindo. Imagino que con todo este tráfico de camiones y autos y todo esto, los vecinos deben estar bastante felices con el municipio que no arregla el puente, ¿no? En cámara no se nota, pero no veo un carajo más de 5 o 10 metros adelante, con toda esta tierra, arena, lo que carajo sea. Por acá debería doblar a la derecha, porque el camino, o sea, el desvío tiene un desvío porque está cortado por el corte, ¿no? No, desconfío. No me la creo ni de joda que todo ese tráfico venga por este camino angosto. Está todo lisito, no tiene pozo, no tiene nada. Por acá no pasa ni un caballo, no me jodan. Ves que vienen por este lado y la reputa madre me hubiera clavado al pedo. Google dice que este puente también tiene un corte, pero no, acá le... Google, te equivocaste, mandaste fruta. Bueno, ya se ve el tráfico de la 33, no había chance que sea por la calle angosta, ¿vieron? No me molestaba la tierra, pero en esta moto tengo rueda con menos taco que una alpargata.
Hay gente, moteros, colegas, los que tengan escape modificado como yo, por favor, mucho respeto en los pueblos, no se pongan a tirar corte. Dale. Estoy pasado de roca con el cansancio y el sol me está partiendo la cabeza, lo tengo de frente. Me dijeron que al final de esta calle hay un camping que está en la orilla de la laguna y que está muy bueno. También creo que es el único que hay, así que no hay chance de otra cosa. ¿Será este el camping municipal? No lo sé, Rick. Desconfío. No me convence que está la calle. ¿Será que soy porteño o no sé qué? Pero no me sentiría muy seguro acá. En la carpa, expuesto. A ver. Capaz que para una casa rodante, un motorhome o algo así, sería mucho más cómodo. Porque tenés mesa, parrilla, baño, ducha, toda la bola. Pero tenés un lugar sólido donde dormir. Acá durmiendo en la vía pública en una carpa me siento una salchicha envuelta justo para hacer el amor fue un perro. O me paso un borracho con una camioneta por encima, no sé, qué sé yo. Voy a ver si encuentro otro lugar, si no me vuelvo acá y ya fue. Bueno, encontré un hospedaje, por hoy me quedo acá, vamos a ver qué onda. Bueno, ya estamos, esta es la habitación de hoy, no se ve nada mal, me gusta, es tranquilo, la señora que atiende es súper simpática, así que me quedo acá. Si te gustó el video le das un like, te suscribís y me dejas algún comentario, así me ayudas a mejorar el contenido del canal. Mañana será otro día, otro video, otra ruta. Chau chau.